Comienzo el video tutorial de la segunda parte del servidor web, en nuestro caso Apache, y vamos a ver algunas opciones interesantes que nos da Apache. La mayoría también nos la da Internet Information Server, y la primera es que no tengamos que estar creando hosts virtuales para cada uno de los usuarios de Unix que tengamos en el sistema, sino que automáticamente él nos vaya creando un servidor, digamos, virtual al cual accederemos con la IP o el nombre de la página web, en nuestro caso Apache OTM, y añadiéndole al final una barra y una virgulilla o tilde y con el nombre de usuario. En mi caso Miguel, sería interesante que automáticamente fuera a el directorio de Miguel. Y eso se puede conseguir muy fácil. La configuración del Apache y los módulos que tiene, módulos cada uno. Y nos interesa el userdir. Muy bien. En el servidor por defecto en el sentido de que es el que al que se accede escribiendo la dirección de apacheotm.es, nos aparece un nuevo apartado, directorio www de usuario. Podemos decirle que es el directorio por defecto, public /html, cuenta, y que sea accesible para todos los usuarios, excepto solamente los usuarios, muchísimas otras. Lo estándar es dejarlo tal y como está, es decir, yo me voy al servidor y le digo add user Ana. Nueva contraseña, 123, igual, 123, igual, ¿sí? Y vemos como en el home se ha creado Ana. Si nosotros intentamos acceder ahora mismo a apacheotm /miguel Ana, dice que no tengo acceso porque no encuentra lo que necesita para servir la página. Estoy diciendo que es estándar porque lo normal es que busque un directorio que se llame public html para separar lo que es la información sobre Ana normal de un usuario Unix de la página web que quiere servir. Y aquí vamos a crear un index.html, que es lo que busca por defecto. Ponemos 1, página de actualizamos página personal de Ana. Lo de las tildes y el UTF-8 en realidad lo resolveremos más. Hemos visto cuál es el procedimiento para darle a cada usuario Unix una página personal, pero estar haciéndolo para cada usuario que creemos es pesado, con lo cual hay una forma sencilla de hacerlo prácticamente automático, y es en el directorio etc/etc/skel. Skel es el esqueleto del directorio que se va a copiar cada vez que creemos un usuario, y entonces lo que pongamos aquí, sé que hago un readme, por ejemplo, readme, tienes que cambiar tu página. Todo lo que creemos aquí se va a copiar en el directorio home de cada usuario que vayamos a crear. Luego lo más eficaz es hacer aquí un mkdir public sudo
y le hago un index diciendo que tiene que cambiar y así se puede acceder, solo que dirá que hay que cambiar. Por ejemplo, este es el servidor OTM sudo nano 1 página. Hay que modificarlo. Vale, comprobación. Voy donde sea. Contraseña de Unix, 1, 2, 3. Observamos como dice copiando los ficheros desde /etc/scale, es decir, todo lo que tengamos ahí nos lo va a copiar a su directorio home. ¿Ya? Ahí lo tenemos, el public HTML, además le pones como propietario y con los permisos de BEA. cd HTML y vemos cómo tiene su fichero index. Automáticamente cambiamos a BEA y aparece la página privada que hay que modificar. La virgulilla se puede cambiar incluso con opciones y cambiando ficheros de configuración. Podríamos llegar a conseguir bea.apacheotm.es, pero bueno. Estamos comentando desde el principio que lo que hacemos al crear un servidor es anclar una forma de acceso con puerto, IP o bien servidor a un directorio del árbol de directorios del servidor. Eso quiere decir que todo lo que escribamos a continuación de pájaros.fauna.com sería lo que va a continuación de ese directorio home miguel /pájaros, por ejemplo. Hay situaciones en las cuales se quiere compartir directorios. Por ejemplo, si tenemos en un directorio películas o tenemos PDFs que pesen mucho, no tenemos por qué estar copiando y pegando. Y desde luego la solución es estar escribiendo punto, punto, punto. La solución está en utilizar los alias. Para crear un alias nos vamos al servidor en el cual vamos a meter el alias y le decimos alias y redireccionamiento. Y aunque hay muchas opciones, vamos a ir a lo sencillo. Entonces, cuando nosotros escribamos /ficheros, dentro de ese servidor, en mi caso, estoy escribiendo www.apacheotm.es/ficheros, quiero que no vaya al directorio en el cual está anclado, sino a cualquier otro directorio del árbol de directorios del servidor. /home, /el, /película. Vemos, yo lo que consigo con eso es que cuando yo escriba apacheotm.es/ficheros, no se vaya a /var, /www, /html, /ficheros, sino que vaya a cualquier otro punto del árbol de directorio del servidor que yo quiera. Otra de las características que vamos a ver es el fichero htaccess, que es muy interesante, que lo que hace Apache es crearme para cualquier servidor virtual, me crea un fichero que define el comportamiento que va a tener Apache cuando acceda a ese directorio. Esto es importante porque lo va a hacer cada vez que se acceda, no hay que reiniciar Apache. Y entonces, nosotros personalmente podemos modificar el comportamiento que tiene Apache cuando acceda a nuestra página web sin afectar al resto de los usuarios que haya, al resto de los usuarios y de los servidores que esté manejando Apache en ese momento. Por defecto, lo que hace Apache es decirme que no deja a nadie escribir su propio comportamiento. Podemos modificarlo y decirle que deje a cada directorio que defina el comportamiento. Vamos a empezar a utilizar el fichero .htaccess y lo primero es crearnos un directorio al cual solamente pueden acceder
usuarios de Apache /var www.html. Esa es la página principal de mi servidor, lo podemos hacer aquí mismo. Hacemos el directorio seguro. Ahí lo tenemos. Y queremos que dentro de ese directorio haya un fichero oculto que es el .htaccess, que le va a indicar a Apache como cada vez que acceda a ese directorio le podemos indicar un comportamiento especial. Vamos a crear el fichero htaccess con el propio webmin y nos vamos a el servidor Apache, configuración global, archivo de opciones de por directorio y le decimos la ruta a ese directorio seguro, en el cual vamos a estar haciendo diferentes pruebas. Ahí está. De ese modo podemos comprobar cómo en el servidor nos ha creado el punto htaccess. Podemos hacer un cat. Ahora mismo está vacío, pero no lo ha creado el propio Apache. Lo podemos comprobar viendo el usuario y el grupo al que pertenece ese fichero, que es www.data, www.data, y eso quiere decir que me lo ha creado y puedo acceder perfectamente a Apache. Ahora editar directivas en ese fichero y aquí podemos escribir. Nos va a resultar más cómodo escribir aquí, podemos copiar y pegar. En este caso, el primero que nos interesa es el error document. Cuidado con mayúsculas y minúsculas, vamos a ponerlo exactamente igual. Error document 404. Cuando no encuentre un documento, cuando tenga un problema, le digo la página no existe. Guardo y vamos a probarlo desde el cliente. Le añado un espacio. Hay que ser muy cuidadoso con todo esto. Ahora, index / seguro. Por defecto me deja ver los ficheros. Y si le digo que no existe, da igual, me dice la página no existe. Vale, lo podemos cambiar como un HTML entities a qt, punto y coma. Y lo que se nos pide es que hagamos un alias de directorio y lo llevemos el error 404 a una página un poco mejor hecha que esta y además que nos serviría para todas las demás páginas web al hacerle un alias de directorio. Guardo, actualizo y la página no existe ahora ya con tilde. Y por último, lo otro que se nos pide es añadir captura de pantalla de los códigos de respuesta 200, 301, 302, 401. Y es simplemente añadirle un htaccess, no tiene demasiado problema. Voy a probar, por ejemplo, con el 302, que es redirección temporal. En el seguro no, voy a hacerlo en el mkdir redirección cd sudo mkdir redirección cd redirección. Igual que antes, puedo hacer mi fichero de opciones de por directorio y lo voy a crear en /var www html redirección. Crear. Muy bien. Ya me lo ha creado y ahora lo podría editar. Archivo de opciones de por directorio. Aquí está el que acabo de crear. Y editar directivas. Y estamos haciendo el código que va a devolver Apache va a ser el de redirección. Lo que tenemos que hacer es decirle redirect 301. El directorio antiguo en este caso sería el propio. Y le digo que se vaya a https www.apacheotm.es. Ahí mismo, por ejemplo. Guardo. Vamos a tener como ejemplo un código 301 de redirect.
para ver cómo deberéis hacerlo en los otros casos. El 200, 401 y 404 son muy sencillos. El único, el 300, que puede dar un poco más de lata, pero bueno, como lo conseguimos, vamos a crearlo en nuestro directorio raíz, de modo que cuando 301, cuando alguien me escriba barra redirección, le diga que se me ha ido a http://www.apacheotm.es /seguro, por ejemplo. ¿De acuerdo? No hace falta reiniciar Apache porque estamos modificando el htaccess. Y entonces aquí le digo www.apacheotm.es /redirección. Vemos cómo me aparece el 301. Esto sería la captura de pantalla que habría que hacer. Por eso damos por finalizado el videotutorial.